Saludos, señores. Dios le bendiga. Este Malaquías, el podcast. Dios le bendiga. Está con nosotros un amigo, un aliado. Vamos a hablar de Libre para Adorar y está conmigo Manuel Martín. Manuel es un amigo, un hermano, un hijo, un canchanchá. Manuel, bienvenido. Muchas gracias, Malaquía. Muchas gracias. Que el Señor nos bendiga a todos. Y estoy muy contento de estar aquí compartiendo con usted, que somos más que familia. Pero claro, Manuel. Y es un placer para mí que usted me tenga aquí para hablar de este hermoso proyecto que Dios me ha entregado. Excelente, Manuel. Yo te he visto crecer en todo el sentido de la palabra. A pesar de que eres grande de tamaño, puedo decir que te he visto crecer en otras áreas, en el aspecto personal, en el aspecto técnico profesional y en el aspecto espiritual, que es el más importante, que debió ser el primero, de hecho. Claro. Manuel, ¿de dónde, aparte del músico que yo sé que eres, Sí. de repente te destapas como escritor? Manuel, me sorprendiste, a mí me sorprendiste particularmente, y de repente, reitero la palabra de repente porque fue inesperado, fue algo como que surgió. Sí. Explícame inicialmente así, Libre para Adorar. Explícame el tema de tu libro. Claro. Bueno, realmente yo me gusta la lectura. Me gusta estudiar la Biblia, me gusta leer cuentos, me gusta leer libros. Siempre he tenido como esa pasión por algo, por leer y estudiar y conocer. Entonces, en las hojas uno aprende bastante. Entonces, tenía eso reservado para mí porque en el círculo realmente que uno se maneja, hay pocos lectores, incluso hasta de la Biblia. Wow. Entonces, con el tiempo, me apasiona también escribir canciones como vocalista y músico que soy. Y he registrado muchas canciones, he lanzado unas cuantas, varias personas también le he mostrado canciones, han cantado canciones mías. Entonces, andaba con un grupo de músicos y un grupo de ministros, dando unos talleres espirituales a unos músicos de iglesia. En alguna iglesia, los grupos que se formaban, nosotros entonces le damos unos talleres para cómo desempeñarse, cómo buscar a Dios y eso, pero no teníamos como una base sólida. Una herramienta. Sí, nosotros íbamos y hablábamos del tema que Dios no ponía en el momento. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de buscar a Dios, de esto. Entonces, al no tener ese foco, lo que hacíamos, esas enseñanzas, porque eran pastores, evangelistas, era un grupo de ministros. Entonces yo decidí ir redactando como un manual para ministros de alabanza. Interesante. O sea, que Libre para Adorar, te tomo la palabra, nace como Ok. una necesidad. Ok, nace como unas instrucciones para los que quieren ministrar la alabanza. Una especie de guía para Una lo que... especie de guía. Excelente. Al inicio fue solo a los que quieren ministrar la alabanza, pero realmente yo estudiando el tema me di cuenta que es para todo el creyente que exalta a Dios con su vida. Amén. Entonces, en el transcurso de escribir esas pautas, esa guía, lo dividí en varios capítulos de estudio bíblico que comprenden ya la adoración como tal. Entonces ahí me meto más a lo profundo con el estudio bíblico de la adoración y me doy cuenta que no es lo que nos han enseñado por años con Espérate, respecto a la Manuel. adoración. Tú estás diciendo de alguna forma que los que nos dijeron durante mucho tiempo sobre lo que debíamos hacer en la adoración en el altar no era la forma correcta. No es la forma que la Biblia me enseña a mí. ¿Cuál es la diferencia entre lo que nos enseñaron y lo que la Biblia te enseña? Bueno, el parámetro que yo tomé para mi estudio fue la afirmación de Jesús de verdaderos adoradores. Vendrá un tiempo, y que ya iniciaba en ese momento, donde verdaderos adoradores van a adorar en espíritu y en verdad. Entonces me llamó la atención porque básicamente en el Nuevo Testamento, que son las instrucciones paulinas y eso que nos enseñan a nosotros los creyentes, no se habla de adoración como tal, pero se habla de otros actos que son actos de devoción a Dios, que yo lo califico ahora mismo como actos de adoración. ¿Cómo yo determino, cómo entiendo que hay un verdadero adorador? ¿Cómo yo sé que tú eres o yo o un tercero es un verdadero realmente adorador? lo primero es que hay que definir la palabra adoración. Yo creo Bien. que para entender eso hay que definir la palabra adoración. Bien. La adoración es una reacción. La adoración es una reacción. Reacción. Nosotros reaccionamos a lo que Dios es, a lo que Dios hizo, está haciendo y hará por nosotros con actos de devoción a Él. Tremendo. Entonces, cuando yo reacciono, O sea, cuando yo sé quién es Dios o cuando identifico su grandeza, claro, eso debe producir en mí una reacción y eso es la adoración. entonces, A ver si te entiendo. todos los actos de devoción, todas las prácticas que me hacen a mí honrar a Dios, exaltar a Dios, que me hacen buscar una comunión íntima con Dios, es la adoración. Manuel, ¿y no te cuestionan el hecho de tú ser un hombre muy joven, que no tiene tanto en la fe?
que no tiene un grado teológico. Sí. ¿Eso no es cuestionable con relación a lo que a que puedas escribir un libro? Yo creo que no. ¿No? Yo creo que no, porque es aplicable lo que he estudiado y me he apoyado en varios pastores con experiencia, como lo es Julio Oscar Sena, que hizo el prólogo de mi libro, un pastor muy querido y un pastor viejo en la Asamblea de Dios. Y me he apoyado en varios pastores que con su experiencia, aunque no manejen el tema como tal, cuando ven el hallazgo, dan el visto bueno. Y yo creo que eso es un buen punto. Tú dijiste, tiene afine con lo que estudiaste, tú dices. O sea, tu condición de escritor tiene afine con lo que estudiaste. Bueno, realmente, como hablábamos detrás de cámara, yo le había dicho que yo he potencializado lo que me apasiona. Lo que te apasiona. Entonces, a mí me apasiona la música, yo me he capacitado en la música. Sí, bueno, me apasiona leer la palabra de Dios, me he capacitado teológicamente en varios seminarios, en estudios de liderazgo, y he llegado a la conclusión que el estudio sistemático de la Biblia me lleva a conclusiones. Algunas son conclusiones generales que hoy manejamos, algunas son conclusiones profundas que mucha gente no se quiere meter, porque realmente hay que admitirlo, estamos viviendo, en muchos lugares se vive un evangelio flojo, la gente lo que quiere es lo de por arriba. ¿Cómo evangelio flojo, Manuel? ¿Cómo se define evangelio flojo? Claro, la gente no quiere la profundidad de las cosas. Un evangelio light. Ajá, un evangelio light. La gente quiere como lo fácil, como lo de por arribita, no quiere meterse a profundidad. Entonces, por eso mucha gente malinterpreta la adoración. Realmente todos somos adoradores. Así es. Tú tratas en el libro que tenemos aquí, Libre para Adorar, tú tratas a profundidad del tema de la adoración y confronta a nuestros adoradores, pero confronta a la iglesia en sentido general. Ese es el concepto de este libro. Es más o menos ahí. Le empecé diciendo que ese material que estuve redactando lo dividí en 6 capítulos. Y el capítulo 6 es Libres para Adorar. ¿Cómo comienza tu libro? ¿Tiene una historia que tú más o menos me diste una reseña? Tiene una historia, claro. Bueno, realmente yo era un esclavo del pecado. Yo iba a la iglesia, pero acciones y aptitudes pecaminosas me impedían una relación estable con Dios. Espérate, Manuel. Eso es Libres para Adorar. Tú eras evangélico. Claro, iba a la iglesia. Iba a tu iglesia. Normal. No ministraba, participaba. Todas las actividades, normal, pero había acciones pecaminosas en mí que impedían una relación estable con Dios. ¿Y tú crees que hay personas en esa condición actualmente en las iglesias locales? Muchas. Muchas personas. Que están tocando. Y los ministros lo saben, que hay personas con acciones pecaminosas ministrando los altares y se les permite. Ay. O sea, tenemos músicos, cantores, predicadores, líderes. Predicadores participando y teniendo actitudes pecaminosas que la Biblia lo condena, la iglesia lo condena. ¿Con qué tiene que ver eso? ¿Con la apariencia? ¿Con lo que parece por unos aretes, un pantalón? ¿O a qué le llamamos acciones pecaminosas? Bueno, todo lo que te induce, todo lo que es pecado. Entonces ya la gente cuando blasfema en contra de Dios, ya se ha vuelto una costumbre en personas tan cristianas, blasfemar en contra de Dios. ¿Tú te refieres a mentir? Tenemos gente ministrando en esas condiciones. En esa condición. Y tú dijiste, y los ministros lo saben. Porque entonces hay personas que lo saben. Y si seguimos permitiendo que esa persona siga ministrando, seguimos escuchando y siguiendo a esas personas, entonces nosotros le damos un visto bueno y un voto de validez a eso. Mándale ese mensaje, está medio rabacucu. No. Yo creo que es radical. Póngale radical. Arrecia. Radical, no puedo arreciar. Pero tenemos Libre para Adorar. Manuel, es un desafío hablar de la adoración en un tiempo donde hemos sufrido muchísimos cambios. Porque o el concepto de adoración está relacionado con cantar, batir mano, cantar coros, danzar o tocar un instrumento. Claro. Ese concepto de adoración, ¿se circunscribe a eso la adoración en esencia? ¿A lo que tocamos y cantamos? Bueno, en parte sí, porque las alabanzas, alabar a Dios, es parte del culto racional a Dios, de los actos de devoción, de las prácticas que yo como creyente voy a honrar y voy a reverenciar a Dios. Ahora, hay otras prácticas también de intimidad con Dios que entran dentro de esos actos de devoción, como es la oración, como es la ofrenda. Ofrenda para adorar. Pero y cuando yo sacudo el bolsillo y saco los 10 pesos que tengo abajo, reprendo la de 100. No. Dios, la iglesia lo recibe, pero Dios no la recibe. Dios, eso es importante, eso tú dices, porque una cosa es la iglesia y otra cosa es Dios. La iglesia le va a recibir los 10 pesos, pero su ofrenda no va a ser. Exacto, porque a quién adoramos, a quién reverenciamos con la ofrenda. Entonces, si Dios es dueño de todo y nos da el sustento para producir, entonces nosotros, como dice la Biblia, que lo aconseja Pablo, que demos con alegría de lo que sentamos en nuestro corazón, y que dice
que el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Manuel, ¿cuándo llega la convicción a tu corazón de entender que eres un adorador? Y no lo digo por ti, sino por todos. ¿Cuándo yo estoy convencido de que ya no estoy cantando por cantar o sirviendo por servir, sino que tengo la convicción de que soy un adorador? Bueno, yo creo que cuando eh, tú haces algo que te apasiona, que está dentro de esos actos de devoción a Dios, tú estás adorando a Dios. Entonces, potencializar eso que tú haces. Por ejemplo, tú cantas, tú oras, tú sirves en la iglesia. Cuando tú te enfocas en eso, en lo que te apasiona en Dios, y tú sabes ya lo que es la adoración a Dios, yo creo que ya tú descubres que tú eres un adorador. Y conjunto a a los otros actos de devoción, tú complementas tu identidad como adorador. O sea, yo no solo canto, yo puedo cantar, eh, potencio eso que me apasiona, pero también yo oro, pero también yo leo la palabra, pero también yo ofrendo, pero también yo medito, pero también yo sirvo en la iglesia. Entonces, todo eso me hace tener la identidad de adorador. Identidad de adorador. Buen término, me gusta. Yo creo que identificarse como adorador, la gente conoce un adorador, Claro. aunque circunscribimos adorador, lamentablemente, Sí. al que tiene un nombre como cantor, el que Sí, tiene sí, un le micrófono. ponen adorador. Sí, el adorador fulano es el invitado, pero Lo limitan ahí. claro, está limitado a ese Claro, individuo que claro. canta. Entonces tú me dices que no, que incluso el que sirve, o sea, el que está barriendo Claro, la iglesia es un adorador. claro. El que limpia el baño, el que está en la puerta. Exactamente, el Es una servicio. forma de adorar. Oh, pero claro, e incluso el consejo que le da Josué al pueblo luego que reparte la tierra, en Josué 24 creo que es, le dice, elijan ustedes a quién van a servir. En ese momento el servicio a Dios no le habla de alabar, no le tiene habla que de ser. exaltar, sino habla de servir en sentido general las cosas de Dios. Lo está interpretando como una manera de adorar a Dios. Es un hermano que solo va a la iglesia, Ujú. pero su corazón está compungido, quebrantado, pero no toca un instrumento, Sí. no tiene participación protagónica en el culto. Podría ser un adorador, el que está sencillamente ahí sentado. Claro, realmente yo creo que la iglesia debería, bueno, en muchas congregaciones ya, todas las personas participan en algo. Participan sirviendo en lo que sea, o como intercesores, como oradores, como personas que dirigen el servicio y eso, como en las misiones, como en los actos de caridad que hace la iglesia, como ayudando a la programación. Entonces yo creo que hay pocas iglesias que tienen personas que solo van a sentarse, a menos que sean nuevos creyentes. Entonces ya muchas iglesias han entendido el concepto y han incluido todos los miembros que estén activos, lo han incluido en algo. Y yo creo que eso es una ventaja también de la persona encontrar su lugar, encontrar su propósito dentro de la iglesia, ser útil para el reino de Dios, porque todo lo que hacemos también es parte de eso. Me gusta el concepto de encontrar su propósito, porque la gente tiene esa gran pregunta, Manuel, ¿cómo yo sé lo que voy a hacer? ¿A qué yo vine? ¿Cuál es mi participación? ¿Cuál es mi rol? ¿En qué área yo voy a adorar o a servir? La gente se pregunta mucho eso. Bueno, realmente mi pastor hablaba recientemente, lo comentamos detrás de cámara también. El pastor hablaba que lo que te apasiona y lo que te inquieta es lo que te lleva al propósito. Y ponía el ejemplo de David. David era pastor de ovejas. Entonces David le apasionaba ser pastor de ovejas. Y eso le dio las cualidades y la característica para él, todo lo que venía en contra de eso, de él cuidar esas ovejas, él lo podía salir victorioso de eso. Sí. Entonces, cuando David fue a llevarle la comida a sus hermanos, entonces, que él escuchó que le molestó como Goliat ofendió a Dios, ahí ve, le apasiona ser pastor de ovejas. Y eso le da características y lo llena de cualidades, lo llena de herramientas para él defender ese pastorado de ovejas. Mató a un león con su mano, con su garra. Eso mismo fue lo que él dijo que le iba a hacer a Goliat. Manuel, ¿y cuál es el Goliat que tú has tenido, Freddy Martínez, en correlación a Libre para Adorar? Porque nadie hace nada si no hay un Goliat, según algunos conceptos teológicos y predicadores contemporáneos. ¿Cuál es el Goliat que tiene Libre para Adorar? ¿Cuáles son inicialmente, como el dolor que te produjo para ir a Libre para Adorar? Bueno, realmente me molestó bastante la manera en la que la gente limita la adoración solo a cantar. Me molesta eso porque entonces pasa por alto los otros actos de devoción. No oran, porque para ellos adorar es cantar, Malaquías. Escucha esto, yo creo que es importante saberlo. Sumamente importante. Mucha gente, como entiende circunscriben a que cantar. solo es cantar, no oran, no ofrendan, no ayunan, no leen la palabra de Dios.
Porque el entendimiento que yo tengo de la adoración se limita solo a eso. ¿Y tú entiendes que es un problema de formación o de concepción? Sí, es un problema de formación. ¿Tú crees que la iglesia debe insistir en que la adoración es todo? La adoración yo creo que es lo que caracteriza la vida del creyente. Entonces, de la mano ya con la guianza del Espíritu Santo, yo creo que es lo que caracteriza la vida de un creyente, la adoración. O sea, inicialmente desde que tú naces en el Señor, claro, tú debes tener una motivación para adorar. O sea, de que yo llego al Señor. No, pero es que nosotros, bueno, la Biblia debe enseñar a lo que nosotros reaccionamos. Nosotros reaccionamos a los atributos de Dios, a la manera en la que Dios se manifiesta con su presencia en la vida del creyente, que esos son sus atributos. La palabra dice que Jehová es luz, Dios es luz. Cuando esa luz se manifiesta en su vida, bueno, ya usted tiene un motivo para reaccionar. La salvación también es otro motivo para reaccionar constantemente en adoración a Dios. ¿Qué tipo de reacción? ¿Tú estás hablando de reacción física? No, la reacción que yo hablo es lo mismo, los actos de devoción. ¿Cómo yo adoro? ¿Cómo yo reacciono? Bueno, yo reacciono. Bueno, cantando, es lo que te digo. Orando, leyendo la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios, en la cosa de Dios, sirviendo en la casa de Dios. O sea, esa es la reacción, ese es el cómo yo adorar. Cuando esos ejercicios no son normales en la vida de un cristiano, podemos decir que no es un adorador. Cuando la gente no canta, no lee la palabra, no ora. ¿Qué tenemos? ¿Qué tipo de creyentes tenemos ahí en la iglesia? Porque lo tenemos, gente que ni lee la Biblia, ni oran. Un visitante. Es un visitante, un adepto. Sí, tenemos un visitante, pero realmente, como le digo, ya en muchas congregaciones, y me he dado cuenta a los lugares que he ido, que me han invitado, me he dado cuenta que en muchos lugares sí ya están considerando la adoración más que los preceptos humanos. ¿Tú le estás llamando adoración a cantar? No, le hablo adoración a todos esos actos. Todas las herramientas que caracterizan la vida del creyente. O sea, ya en muchos lugares ya hay oración ferviente, como lo manda la Biblia, y en muchos lugares se enseña bien sobre las ofrendas. Ya en muchos lugares se habla bien de cómo estudiar la palabra de Dios. Y ya en muchos lugares hay maneras y formas para estudio sistemático de la palabra de Dios. Si te toca resumir Libre para Adorar, Manuel, ¿cómo resumo en términos sencillos que lo que nos ven y la gente que está del otro lado, que te sigue, que nos sigue a nosotros aquí en Malaquía Podcast, cómo resumo yo Libre para Adorar? Realmente, hablo poco de la adoración. El libre para adorar. El libre es para adorar. Tú hablas poco de la adoración. Hablo inicialmente de qué es adoración, entregando y correspondiendo, reaccionando a Dios. Y luego entonces me centro en la libertad en Cristo, en tú ser libre para adorar. Mucha gente sabe ya lo que es adorar, o no son libres por lo mismo que comentábamos, acciones pecaminosas que manejan su vida, que impiden una relación. O sea, inicialmente hay que ser libre o no habrá adoración. Hay que ser libre. Entonces, la libertad, que es lo que yo explico en el libro, la libertad se obtiene a través de Cristo, aceptando a Cristo, naciendo de nuevo. Entonces, ahí yo me desarrollo. Ok, tú eres un adorador, pero has nacido de nuevo. Tú eres un adorador, pero la libertad corre en ti. Entonces, tú eres un adorador, pero has aceptado que tú eres libre. O sea, ya estás poniendo en práctica la libertad en tu vida. Yo soy creyente y me siento atado a situaciones pecaminosas, como tú dices. Sí. Ok, ¿cómo yo entonces, tú me estás diciendo en Cristo, pero qué ejercicio, qué yo debo hacer? Porque yo me siento atado, estoy en la iglesia, estoy fumando, estoy jugando numeritos, tengo dos novias, estoy quemando el mundo, pero estoy batiendo mano y estoy llorando. Como lo dice la Biblia y como lo dice también la confesión de fe de nuestra fe en Cristo, es reconocer en eso que tú estás mal. Primero, inicialmente debo reconocer. Bueno, ese es cuando nosotros confesamos a Cristo, nosotros reconocemos nuestro pecado. Luego lo aceptamos a él. Entonces yo creo que esa es la parte principal de ser libre. Tú reconocer en qué estás mal. Entonces ya luego que yo reconozco en qué estás mal y acepto a Cristo, ya entonces yo emprendo una serie de procedimientos para despojar al viejo hombre y dejar que el nuevo hombre nazca. El viejo hombre que sigue ahí pendiente, acechando. Entonces cuando tú no te despojas del viejo hombre, esas acciones pecaminosas van a seguir surgiendo aunque tú ya hayas aceptado a Cristo. Porque tú no has permitido que la libertad corra en ti. Si hay libertad en ti. Entonces cuando yo comienzo a experimentar esa transformación, que ya el pecado
se ha ahuyentado, se fue, estoy limpio. A eso tú le llamas libertad. Ahí comienza la libertad. Ahí comienza la libertad. Entonces, la libertad es el principal requisito para yo ser un adorador. Si no soy libre, no puedo adorar genuinamente. Genuinamente no. Va a pasar como lo que hablamos del dinero, que la iglesia te va a recibir el dinero, pero Dios no va a recibir la ofrenda. El problema ahí sería con Dios, no con los hombres. Porque la adoración no tiene nada que ver con nosotros, la adoración. Claro, tiene que ver aquí en nosotros. O sea, cuando nosotros cantamos en la iglesia, estamos al frente de un ministerio de adoración, como se llama ahora, que no existe tal cosa en la Biblia. Ministerio de adoración. ¿A quién yo estoy ministrando? Vamos a ministrar, pero ¿a quién estoy ministrando? ¿Quién? Yo entiendo el punto suyo. Sí. Pero la adoración ya como acto íntimo, que es lo primero, como acto personal. Por eso yo debo ser libre primero, antes de yo ministrar a un público. Porque, yo voy a dirigir al pueblo a alabar a Dios. Sí, tú eres un director con relación a quién va dirigida la alabanza. Yo voy a dirigir al pueblo. Tú vas a inducir eso. Voy a inducir eso. Entonces, ahora mismo lo que pasa es que muchos ministros de alabanza no son libres. Es un tema. Lo mismo que venimos tratando. Entonces, porque tú no puedes ministrarme a mí lo que tú no tienes. Entonces, esa falta de libertad, vas a cantar bonito, porque cantas bonito, vas a entonar la canción, pero más allá de eso, tus palabras, tus expresiones, están lejos de Dios, como mismo Jesús citó a Isaías. Sus palabras y sus expresiones son bonitas, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, ustedes, tú crees que estás adorando, que estás alabando a Dios, pero no está llegando a Dios porque hay cosas que impiden en tu vida tú tener una relación genuina con Dios. ¿Tú crees, Manuel, que sería necesario hacer una confrontación con relación a los adoradores, directamente a los que llaman adoradores, que dirigen alabanza? ¿Tú crees que los pastores locales, el ministerio local debe enfrentar esa verdad que tú estás con tanta libertad exponiendo? ¿Qué haría bien? ¿Cómo trabajaríamos eso? Si tenemos personas en esa condición, ¿qué debo hacer yo como ministro? Y yo lo sé que el tipo, ¿qué yo debo hacer? Bueno, realmente yo creo que una evaluación inicial, no solo de una persona, sino de todos, de cómo está la vida de todos. Bueno, ya es fácil, nada más hay que entrar a sus redes. Se me va a ir de la iglesia el muchacho. No, van a aparecer porque realmente lo que más hay ahora mismo es cantante en dado caso. Hay muchos músicos. Ya por eso yo creo que los pastores en muchos lugares ya perdieron el miedo a eso. Son de las bendiciones que tiene República Dominicana, porque en Nueva York pagan, un pianista toca en 4 y 5 iglesias en Nueva York. Wow. Allá hay gente que no tiene que ser ni siquiera evangélico, viven de eso. Sí. De tocar en iglesia, porque hay una escasez de pianistas, principalmente de músicos. Bueno, yo tengo un amigo que toca en 4 iglesias los domingos, un corre-corre devocional aquí. Y pasa en muchos lugares de aquí también, que al no ver músicos en ciertas congregaciones, mandan a buscar a otro lado. Mandan a buscar, le pagan. Entonces, ahí es el punto que usted dijo de yo como ministro, ¿cómo evalúo eso? Bueno, tú vas a buscar una persona que tú lo que quieres que toque. Exacto. A ti no te interesa su vida con Dios. Bueno, muchos ministros no tenemos ministerios que tienen gente que toca, no es que yo no estoy en contra de eso. Claro. Gente que toca en la calle y toca en la iglesia, por ejemplo, es un tema. Gente que hace las dos cosas, ese es mi trabajo, ese es mi, Él vive de eso, vivo de eso, pero toco en la iglesia, soy cristiano, toco los domingos en la iglesia, pero la semana entera estoy tocando en otro sitio, en hoteles, en fiestas, donde hay ambiente de libertinaje, corrupción, etcétera. ¿Cómo tú ves eso, Manuel? Bueno, realmente él vive de eso. Pero yo creo que él lo puede hacer para Dios y Dios lo va a sustentar. La persona que viva de la música, por ejemplo, y que tenga que hacer esos rejuegos en el ámbito secular, yo creo que no puede navegar en dos aguas. ¿Cómo tú ves a Juan Luis Guerra entonces, que tiene música y dice ser cristiano? No voy a opinar. Ramón Orlando, ¿qué tú piensas? Me voy a salir de ese tema, Malaquía, no quiero problemas. y ese buscapié. No quiero problemas, pero sí digo algo con respecto a eso. La gente que lo sigue a ellos debe tener mucho cuidado, porque tal vez ellos, tratando con Dios ya, ha encontrado un equilibrio. Bueno, y Juan Luis Guerra se ha mantenido en la fe, que es algo también que importa. Eso importa. De Ramón Orlando. Igual que Ramón Orlando, pastor. Pero entonces mucha gente que lo coge de ejemplo a ellos, no encuentran ese equilibrio que ellos han tenido. Y es algo que ellos han cultivado. ¿Tú crees que es un asunto personal, individual, ese tipo de llamado? Personal, pero también lo que tú haces, lo que se canta, influye mucho también. Porque la gran mayoría de canciones de Juan Luis Guerra no hablan de cosas obscenas, no hablan de blasfemia. Aunque tú no crees que hay mucha sensualidad en algunas canciones. En algunas sí, pero ya, vamos a dejarlo ahí. Ya, lo dejo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Te estoy llevando para lo hondo ahí. Sí, vamos a dejarlo ahí. Pero lo que digo, el equilibrio con respecto a eso. ¿Tú crees que sí se puede? ¿Que tú podrías tocar algo en la calle y vivir de eso? No. Yo reitero lo que dije. Yo creo que si
lo hago para Dios, Dios me va a sustentar. Okay. Y más si me estoy capacitando para eso. ¿Tú entiendes que un músico cristiano debe dedicarse? Claro. Y además ahora que las iglesias te ponen salario, te dan una ofrenda. Dan una ofrenda, claro. Y yo creo que hablando también con algunos ministros, porque hay lugares, como usted dijo, que se necesitan los músicos y están dispuestos a pagar una compensación por eso. De hecho, aquí hay músicos en iglesias que no les va muy mal, o sea que más o menos pueden vivir de la administración de la música en algunas iglesias. Claro. Pero entrando en materia, Manuel, entonces, Freddy Martínez, este libro es una gran responsabilidad que hay sobre tus hombros, claro, porque tú estás llamando al pueblo a algo que Dios lo llamó desde el principio y como tú citaste, adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Claro. ¿Tú entiendes que la iglesia, antes de ser arrebatada, antes de la venida del Señor, debe llegar al nivel de adoradores que adoren en espíritu y verdad? ¿Qué nos falta para eso, Manuel? Bueno, realmente es una afirmación que la hizo Jesús y dijo que ya iniciaba, vendrá un tiempo y que iniciaba en ese momento, que personas que le conozcan a Él en espíritu y en verdad, que tengan una conexión espiritual con Él, personas que sepan quién es Dios, que van a reaccionar a lo que Él es, a lo que Él hizo, van a hacerlo de corazón, van a hacerlo de verdad, con algo genuino, van a reaccionar a Él y que estos actos de devoción van a caracterizar su vida como creyente. Yo creo que ya desde hace mucho tiempo hay muchas personas, porque lo he comprobado, que han hecho la transición a verdaderos adoradores y han visto las bendiciones que hay. ¿En qué consiste esa transición, Manuel? ¿Cómo yo sé? Bueno, entender que la adoración no es limitarme a una sola cosa. Entonces, ya cuando yo entiendo eso, yo empiezo a cambiar mi perspectiva. Entonces, la adoración como estilo de vida. Claro, o sea, como estilo de vida. Ya yo voy a honrar a Dios con mi vida, con todo lo que yo hago. Yo voy a honrar a Dios, como veníamos diciendo, con mi oración. Voy a honrar a Dios con mis ofrendas. Voy a honrar a Dios, a exaltar a Dios, leyendo su palabra, estudiando la Biblia, meditando en ella también, ayunando para tener una buena comunión con Él. Entonces, todo eso va a caracterizar que lo que yo haga sea para Dios. Tenemos jóvenes muy buenos en esta temporada, Claro. muchachos como tú que están siendo movidos a hacer cosas diferentes. ¿Tú entiendes que Dios ha extrapolado el ministerio a mano de los muchachos, de los jóvenes de esta generación? Sí, hay muchas personas también estudiando el tema. Bueno, yo navegando y conociendo personas, me he dado cuenta que, al igual que yo, hay muchos jóvenes que se han interesado en conocer mucho del tema y me han compartido inquietudes que me he sorprendido, porque realmente ya, como lo veníamos hablando, hay personas que limitan la adoración a cantar. Entonces, ya en muchos lugares eso es adorar. No hay una relación estable con Dios. Adorar para ellos es cantar. Entonces, encontrarme con jóvenes que oran bien, mucho, fervientemente, que ofrendan, que estudian la palabra de Dios, que alaban, saben a quién alaban y cómo alabarlo también. Entonces yo creo que hay una generación que va subiendo con ese conocimiento y yo creo que lo podemos enseñar. ¿Cómo tú defines la adoración en la familia? Si te tocara hablar con la familia de adoración, ¿qué tú le sugieres? Con la familia. La familia, el núcleo esposo, esposa, hijos. ¿Qué tú sugieres? ¿Cómo Pero hacerlo? realmente yo estudiando la palabra de Dios, los consejos que hay para los esposos, para los hijos y las esposas, con eso yo adoro a Dios. Si la palabra de Dios me dice que honra a mi esposa, yo estoy adorando a Dios. Importante punto, no es sentarme a hacer un culto de altar en la casa y leer la Biblia y cantar 2 coros. Lo puedes hacer, pero hay una acción detrás de eso. Tú puedes, no puedes honrar a tu esposa y puedes cantar 2 coros. O sea que si yo canto los coros y oro, pero le hablo no la mal, honro, no adoro a le Dios. hablo mal, la ofendo, no cumplo, no estoy adorando. No. Interesante. No. Y es un desafío porque hay quienes son muy espirituales o espiritistas, sí, pero son que interpretan maltratadores, que hacer un sí, culto, que hacer un culto, cantar y eso. No, Y yo creo realmente. que lo más importante es que tú no cantes que nada, tú ni no ores cantes nada, de acciones. y acciones, te Claro, portes bien. claro. Eso es así. Manuel, yo pienso que nosotros tenemos que hacer una segunda parte de este. Sí, deberíamos Esto está bueno para seguir. Claro. Esto está buenísimo para seguir. Señores, Manuel Martínez tiene este material. ¿Dónde lo conseguimos, Manuel? ¿Dónde damos con Libres para Adorar? Bueno, está en Amazon disponible. Está en la iglesia Estrella del Este, Antorchas Encendidas. Wow. Y lo pueden conseguir al 809-438-0030. Ahí se le hacemos llegar su ejemplar firmado, autografiado y dedicado en dado caso que le interese. Y en las redes sociales, Manuel, ¿cómo te consigo? Freddy, ¿cómo te consigo? En Instagram, Freddy Martínez 30. Y en Facebook, Freddy Martínez Castro. Excelente. Ahí estamos para servirle.
Señores, agradecidos nosotros en Malaquía Podcast por este tiempo maravilloso. Freddy, gracias. Amén, amén. Señores, hasta la próxima. Dios le bendiga.